siempre esté en nuestros corazones, ¿verdad? Como bien decía nuestro hermano, ¿verdad? El tema de esta mañana se titula Crecimiento, uno de los valores, ¿verdad? Que valora, valga la redundancia, la Iglesia de Cristo en Otepeque Carazo, donde cada uno de nosotros debemos de ir creciendo, madurando espiritualmente. Y dice en Efesios, que es el texto base donde estaremos, ¿verdad? Meditando en estos minutos, en Efesios en el capítulo 4, versículo 13 al versículo número 16. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabra de Dios, hermano. Crecimiento, amados hermanos, es el aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. También crecimiento es la teoría de un seguimiento de acuerdo con los estándares de salud, hablando, ¿verdad?, en el crecimiento humano, crecimiento físico. Es el proceso biológico por el cual un ser vivo aumenta la masa y tamaño a la vez que experimenta una serie de cambios morfológicos y funcionales que afectan todo el organismo hasta adquirir el mayor crecimiento. Según el crecimiento, ¿verdad?, tiene su proceso en el ser humano, ¿verdad? Y es aquel que dice el aumento en el número de células del cuerpo, la adición de nuevas estructuras en el organismo, la renovación y mejora del tejido que recubre el cuerpo, la modificación de estructura ya existente. También podemos ver los modelos predeterminados de crecimiento que pueden considerarse en 4 etapas, ¿verdad? Una de ellas, pues, el prenatal, cuando el ser humano se está formando en el vientre de la mujer, nosotros llamamos feto, en el embarazo, ahí está, ¿verdad?, recibiendo una transformación, un crecimiento. Está la infancia o niñez, ¿verdad?, donde se encuentra en fase de desarrollo comprendida entre el nacimiento y la adolescencia. Está la pubertad o adolescencia, que son los cambios físicos, o un periodo de desarrollo, un periodo que ya nosotros miramos a nuestros hijos, después que eran tiernos, ya se le cambió la voz, oye, ya mi niño está creciendo, ¿verdad? Ya se le escucha un poco ronca la voz, ya se le comienzan a salir vellos, ¿verdad?, debajo de la nariz, que nosotros llamamos bigote. Oye, mi niño está creciendo, está teniendo un cambio físico. Y en lo espiritual, amados hermanos, en el ámbito espiritual, ¿en qué etapa estamos? Es necesario un crecimiento, es necesario un desarrollo espiritual en cada vida, en cada uno de nosotros, en nuestra vida cristiana, amados hermanos. Y la pregunta es, en el ámbito espiritual, ¿en qué periodo estamos? ¿En qué modelo estamos? Tenemos pues ya 10 años de ser cristiano, 5 años de ser cristiano, 1 año de ser cristiano, pues algunos pues tienen, ¿verdad?, meses de ser cristiano, están tiernos. Pero es momento de ir, ¿verdad?, irnos desarrollando a través de un crecimiento. Por eso, hermanos, el crecimiento es uno de los valores de la Iglesia de Cristo, donde nosotros debemos de considerarlo para llegar a una estatura de madurez espiritualmente. ¿Qué es el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Cristo, hermano. El Señor nos ha dejado sus pisadas para que nosotros la imitemos. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo comienza
en hacernos como Jesús, siempre y cuando, ¿verdad?, digamos, el Espíritu Santo gobierna mi vida y no resistir al Espíritu Santo, conformándonos, ¿verdad?, a su imagen. El crecimiento espiritual quizás está mejor descrito en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8, ¿verdad?, donde se nos dice que mediante el poder de Dios todas las cosas nos han sido dadas para vivir una vida de piedad, la cual es el objetivo del crecimiento espiritual. Nota que lo que necesitamos viene mediante el conocimiento, hermano, el conocimiento de aquel que es nuestro Señor Jesús, la cual es la clave para obtener lo que necesitamos, que es crecimiento, hermano, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, ahí encontramos para podernos desarrollar. Acuérdese que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar a la vida eterna si no es por mí, dice el Señor. Pero ya nosotros, ¿verdad?, somos salvos, gloria al Señor. Ya hemos nacido del agua del bautismo, ahora debemos de ir aumentando nuestra fe. Pero ¿cómo? A través del conocimiento que vayamos adquiriendo. Un niño cuando nace, pues se le da lechita. Después pues se le da comida blanda, ¿verdad?, purecito. Y después se le va dando algo sólido. ¿Para qué? Para que ese niño se vaya desarrollando. La iglesia de Cristo, amados hermanos, tiene que ser una iglesia visionaria. Una iglesia, ¿verdad?, que tenga visión. Y en Proverbios capítulo 29, y vamos a estar leyendo, en Proverbios, en el capítulo 29, versículo 18, dice así la palabra de Dios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabe, amados hermanos, que la iglesia de Cristo acá en Jinotepe Centro tiene una visión? Y la visión es que somos una genuina comunidad de fe por medio de eventos extraordinarios, presenciales, online, para toda la familia, influyendo al mundo, la cultura, la naturaleza y la sociedad con el evangelio creativo de Jesús, hermanos. Por ello, entonces, ¿verdad?, contamos con un staff humilde, sencillo de corazón, apasionado, capacitado, organizado y comprometido en el espíritu y la iglesia. Un edificio con diseño elegante, ¿verdad?, y diferente, un ambiente agradable y atractivo, con plataformas virtuales, redes sociales geniales, con un método bíblico, científico y tecnológico, y una hermandad generosa. Como resultado, la presencia de Dios se mueve maravillosamente y somos una iglesia ejemplo en toda Nicaragua y en las redes al crecer integralmente. Por ende, muchos hablarán de lo grandioso que el Señor, ¿verdad?, está haciendo en y a través de nosotros. Así todos glorificarán al Padre eterno, quien es el mismo y siempre. Amén. Esa es la visión de la iglesia de Cristo, amados hermanos de acá, de Jinotepe Centro. Cuando en una iglesia no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Cómo? ¿Verdad? Dirá usted. Una iglesia que no tiene visión es el que está repitiendo varias veces lo mismo. Recuerdo, ¿verdad?, cuando yo me bauticé, a mí me gustaba, pues, copiar los sermones del hermano predicador que predicaba, ¿verdad? Y comenzaba a apuntar los textos, las ideas y hasta lo que, ¿verdad?, el hermano decía. Pues pasaba el año siguiente y siempre el mismo hábito, pero comparando y digo, pues si este es el mismo sermón del año pasado, el mismo sermón del mes pasado, ¿verdad? Y se están repitiendo y repitiendo, ¿por qué? Porque no hay una visión. Y no hay unas nuevas actividades, no hay expansión, no hay una razón de qué, por qué estamos haciendo las cosas. Cuando no hay visión, hermano, los miembros no se involucran en los ministerios, no participan en las actividades. Entonces, una iglesia sin visión es una iglesia desenfrenada, dice, ¿verdad? Es lo que está diciendo acá el proverbista. Sin profecía. En otra versión dice, sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ya vio, hermano, que el Señor quiere que su iglesia tenga una visión, ¿verdad?, a largo plazo.
ver qué queremos, ¿verdad?, ser dentro de unos 5 años, unos 6 años, de 1 año, 2 años. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la visión de esta iglesia, hermano? Ya lo hemos leído. Entonces, una iglesia sin visión es una iglesia desenfrenada. Cuando hay visión en la iglesia, la simiente, la piedra viva, que es cada miembro, se mueven, ¿verdad? Están en funcionamiento, en participación en los ministerios. Hay muchos cristianos que le temen a la organización, a la visión. ¿Por qué razón, hermano? Porque la organización implica orden, acuerdo de seguir, que respetar, compromiso, y a veces le huimos al compromiso. A veces, ¿verdad, hermano? Está bien, voy a predicar, pero no me anote ahí, o no me apunte. ¿Por qué? Porque eso ya es comprometerse. Le huimos al compromiso. Crecimiento es el valor que tenemos en el proyecto Eclesía. Hermano, visión es profecía. La palabra profética es la palabra de Dios que nos da el entendimiento para comprender tanto la situación actual como el rumbo a que debemos de tomar o seguir. Con un liderazgo estratégico con visión se llega al crecimiento integral de la iglesia. ¿Verdad? Y como dice la palabra, cómo realizar el crecimiento integral y la madurez espiritual. Volvamos a Efesios, ¿verdad? En el capítulo 4, que es el texto base. Efesios 4. Versículo 13. Dice así la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos, dice, hasta la unidad y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Todos, hermanos, estamos involucrados. De este modo, todos llegaremos, dice. La palabra dice todos, no dice algunos. No dice, bueno, los servidores del staff que tienen que llegar a un conocimiento para que nos enseñen. Es todos. Todos estamos involucrados. Algo congregacional que lo dice a la iglesia en su totalidad. La madurez integral, hermano, es más importante que el crecimiento numérico. En Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Filipenses en el capítulo 1, versículo 9 dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y si relacionamos, ¿verdad?, en Colosenses también capítulo 1, versículo 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos de preocuparnos para madurar espiritualmente, hermano. En Corinto, Pablo les amonesta fuertemente diciendo: son niños carnales. Hermanos míos, el crecimiento numérico viene por añadidura a través de nuestra firmeza. Va a depender de nuestra madurez espiritual. Valoramos el crecimiento integral, pero hay una prioridad: el crecimiento espiritual. Porque donde hay crecimiento espiritual, hay un crecimiento numérico. El crecimiento que se valora, ¿verdad?, en la IDC, la familia de Dios, es el crecimiento de la madurez, el crecimiento de estabilidad. Cristo nos da una gracia, un don, un talento, pero ese don es para el servicio de Dios, no es para nosotros mismos. En 1 de Pedro capítulo 2, primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire aquí, dice: somos piedras vivas. Somos piedra viva, pero ¿qué busca Dios con todo esto? ¿Qué quiere decir que somos piedra viva? Cada uno de nosotros tome su lugar, porque al hacerlo, esto nos va a dar buenos resultados. Esto nos llevará a la madurez, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena medida de Cristo. Esta es la meta de Dios, esta es la visión de Dios y debe ser la meta suya también. Cada uno somos una piedra viva
de ese templo que es Cristo, su iglesia. Requiere que cada piedra esté en su lugar, llenando de vida ese edificio. Pero si usted se rehúsa y dice, yo no quiero ser la esquina, la parte trasera del edificio, sino quiero ser el pilar que está al frente, entonces, amados hermanos, la iglesia va a sufrir consecuencias negativas, daño. Entonces nosotros somos piedra viva de ese templo que es Cristo. Pero si nosotros nos rehusamos a hacerlo, el edificio sufre de alguna manera. Si usted dice, bueno, yo no quiero ser parte del pilar que está en aquella esquina trasera, yo quiero ser el de la plataforma, no me gusta donde a mí estoy, ¿verdad? Donde yo estoy, el edificio va a sufrir. Porque cada uno de nosotros tiene una parte fundamental para que este edificio, esta iglesia, llegue a ser un templo santo para el Señor. Después dice en el versículo 4 de Efesios, ¿verdad? 4 dice, no seamos niños fluctuantes. Como le decía el apóstol Pablo, exhortaba a los hermanos que estaban en Corinto, ¿verdad? Diciéndole en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, como sois carnales, y no andáis como hombres. Imagínense, hermano, el apóstol Pablo, ¿verdad? Está exhortando fuertemente a los hermanos en Corinto, diciéndole, tantos años que tienen de ser cristianos y todavía son niños espiritualmente. Y por eso os hablo, dice, no como a espirituales, sino como a carnales. Eso es algo duro, ¿verdad? Que una persona de 40 años, viene la mamá y le dice, mira, Manuel, pues, vos sos un niño, teniendo 40 años, ¿verdad? Eso molesta. Vale, pero ¿cómo? A veces en el modo de pensar o de actuar. Es decir, cristianos inmaduros, inconstantes, que venimos a la iglesia, pero no somos fieles. Hacemos el papel de oyente nada más, como los religiosos, ¿verdad? Llegan los domingos a misa, se sientan, escuchan el mensaje del sacerdote y después se van como si nada, de una forma que no aprendieron, de una forma mundana. No hay crecimiento, no hay fidelidad en el Señor. Hay cantidad de personas reunidas escuchando el mensaje de Dios y no hay fidelidad, no hay crecimiento. En 1 Corintios, ¿verdad? En el capítulo 14, también nos dice el Señor a través del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, dice San Pablo, no seáis niños en el modo de pensar, sino, hermanos, maduros en el modo de pensar. Crecimiento integral en todo sentido. Muchos bautismos, muchos restaurados, pero en un crecimiento de carácter cristiano. Espiritualidad, en buenas intenciones, en la coinonía, en el involucramiento ministerial, en la madurez, en compartir el evangelio de Cristo. Ese es el crecimiento integral. Ese es el tipo de crecimiento que debe valorar la iglesia. Es la clave, es entender que la visión de Dios es ver a la iglesia madura espiritualmente. Esa es la visión de Dios, que esta iglesia vaya madurando, fortaleciendo. Que nadie diga, bueno, ahí esas personas pues están en la iglesia y vuelven y llegan a cometer pecados cada rato, ¿verdad? Filipenses en el capítulo 3, vamos a leer en Filipenses en el capítulo 3, versículo 12 en adelante, donde el apóstol Pablo está diciendo, no que lo haya alcanzado ya. Y como decía el hermano, ya el apóstol Pablo era un hombre, ¿verdad? Entendido, fortalecido en el Señor, un hombre que predicaba el evangelio, un hombre que consideramos un hombre espiritual, pero viene Pablo y dice, no que lo haya alcanzado
ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. En un principio, hermano, yo me decía, pero ¿será que se está contradiciendo el apóstol Pablo, verdad? Que donde dice, no que ya sea perfecto. Y después en el versículo 15 dice, y todo lo que somos perfectos. Pero fijándonos bien, ¿verdad? Acá en el versículo 12 dice Pablo, no que ya sea perfecto, no que ya sea perfecto en el sentido absoluto, ¿verdad? Para llegar al cielo, sino que está hablando en el versículo 15 de una madurez, de un crecimiento. Así que todo lo que somos perfectos, de todo lo que somos maduros espiritualmente, esto mismo sintamos. Y si otras cosas sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero el versículo 13, hermano, dice algo muy importante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y eso es que a veces nosotros nos cuesta. Olvidar lo que en el pasado fuimos. Y ahí estamos recordando, y ahí estamos, ¿verdad? Añorando que cuando éramos en el mundo, éramos esto, éramos aquello, ¿verdad? Y ya nosotros debemos de olvidar. Por lo que aquel hermano me hizo, ¿verdad? Y estamos recordando, por eso yo no puedo crecer. ¿Sabe qué? Si no olvidamos lo que queda atrás, lo que hemos hecho en el pasado, jamás vamos a tener un crecimiento espiritual, un crecimiento integral. Por eso el apóstol Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Somos parte del pueblo de Cristo. Ese cuerpo tiene que crecer para llegar a ser lo que tenemos que ser. Pablo en el versículo 14 de Efesios 4 hace un paralelo con la madurez física y la madurez espiritual. Y nos dice, así como hay faceta, estado de crecimiento no físico, ¿verdad? Porque miramos ya es algo fenómeno que si un niño tiene 5 años, si una persona ya tiene 15, 20 años y tiene una mentalidad de niño, dice, no creció, siempre, ¿verdad? No maduró. No hay un crecimiento. Hay estado de crecimiento no espiritual también, porque quizá podamos tener 1 año, 2 años de ser cristianos, pero nunca nos aprendimos, ¿verdad?, el plan de salvación. Tenemos 5 años, 6 años y todavía no hemos aprendido el plan de salvación, que es el bautismo, la fe, ¿verdad? Y son los alimentos primero que se nos enseña cuando nosotros fuimos recién bautizados. Hay estado de crecimiento no espiritual, ¿verdad? Lo mismo dice Pablo con la iglesia. No se puede quedar tomando solamente leche. Veamos lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 5, ¿verdad? Versículo 12 dice así. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La iglesia, amados hermanos, las personas no se pueden quedar simplemente dejando que otro les dé la lechita, la pacha, el biberón. Cuando un creyente nace de nuevo, Pablo y Pedro dicen, necesita de leche de la palabra del Señor, de la fe, del pecado, ¿verdad? El tema del pecado, y otros que son temas para recién bautizados. Necesitan de cuidado, de que nosotros les motivemos. A ver, hay personas, ¿verdad, hermanos, que están recién bautizados, que en la campaña se bautizaron. Se necesitan, ¿verdad?, del cuidado de nosotros.
de enseñarle, de darle lechita, que es la palabra del Señor, que es la fe, que es el pecado, ¿verdad? Que es el bautismo, y temas así para recién bautizados. Pablo nos dice, cuidado, cuidado, no nos podemos quedar así. Dios nos ha dado capacidad a todo para empujar a los demás para llegar a la madurez, al crecimiento integral. No nos podemos quedar siendo personas inestables. De eso está hablando Pablo acá en Efesios. Pablo está diciendo que una iglesia, un creyente inestable, es cuando se pasa toda la vida esperando que alguien le esté dando cuidado, mimándolo, en vez de aprender por sí mismo la palabra de Dios y comenzar a discernir, a leerla y aplicarla en su vida. Pablo nos está diciendo que hay un fundamento, ¿verdad?, que tiene que ser sólido, claro en la vida de nosotros. Pero no podemos ser esos creyentes que cada vez que sale una cosa o algo que nos dicen, ¿verdad?, y ya nos retiramos, nos vamos a otra iglesia. Me gusta que hay iglesia porque nos enseñaron que hay que cantar con instrumentos musicales, y a mí me gusta cantar con instrumentos musicales, y nos vamos. Y hoy tantos cristianos lamentablemente se han ido a iglesias evangélicas. Tantos cristianos, hermanos, con tantos años de ser bautizados, se han ido a la católica. ¿Por qué? Porque no han aprendido a crecer, a tener un crecimiento espiritual. Son arrastrados por personas malintencionadas. Pablo nos dice que estemos firmes y estables. Ya tenemos el fundamento, y el fundamento es Cristo. Amén, hermano. Entonces, ¿qué esperamos? Crezcamos y maduremos en el Señor, para que esta iglesia sea fortalecida, hermano. Y como dice también en Efesios, ¿verdad? Volvamos en Efesios, en el capítulo 4, versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, vamos a leer desde el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Espiritualmente, ¿verdad, hermano? No nos debemos dejar llevar por el error, nosotros los cristianos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos a la medida que abracemos la verdad de Cristo. Nos empapemos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para llegar a una plenitud, a una medida de la estatura de Cristo. Y en verso 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el resultado del crecimiento integral. Cristo hace que encaje todo en su lugar. El cuerpo está sano, lleno de amor, unido entre sí. Cuando nosotros la vivimos, ¿verdad? Vivimos la verdad, la amamos y luego seremos instrumentos de Dios, de demostrarle, no solo hablar, ¿verdad?, que la palabra de Dios es así, sino demostrarlo, que los demás vean que estamos demostrando la verdad a través de nuestras buenas acciones. Cuando experimentamos cambio en lo personal, cambio en la familia y como los demás ven nuestro crecimiento. Estamos participando en el plan de Dios y vas a ayudar a otros creyentes que pueden ir creciendo y llegar a la madurez espiritual. No olvidemos la visión que tiene la iglesia para el crecimiento, hermano. Dios me lo bendiga grandemente.